Bueno, y como le informábamos esta mañana, la bancada de senadores de Renovación Nacional, con la excepción del senador Osandón, anunció de manera conjunta que su opción en el plebiscito de abril será el rechazo. Y para profundizar este tema vamos a tomar contacto con el senador Andrés Alamán, quien ha liderado, digamos, esta iniciativa. Senador, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Efectivamente, hoy día 8 de los 9 senadores de Renovación Nacional hemos expresado nuestra convicción de que a través del rechazo podemos abrir el camino hacia un cambio institucional, pero a través de un procedimiento que sea seguro, que sea democrático y que sea institucional. A la inversa, nos parece que la opción apruebo hoy día implica inseguridad, implica incertidumbre, un camino no conocido y sobre todo para nosotros es muy importante que algunos sectores que se identifican con ese planteamiento estén planteando ni más ni menos partir de cero, como si todo lo que se hubiera hecho en el país en los últimos años no sirve para nada. ¿Senador? En consecuencia, nuestro rechazo es un rechazo con un claro sentido constructivo, en el sentido de señalar cuál es el procedimiento que nosotros consideramos es el adecuado para generar cambios en la Constitución. Senador, usted participó en las negociaciones para promover el plebiscito. ¿Qué fue lo que cambió? Mire, yo creo que es muy importante cuál ha sido la actitud de la oposición a contar del 15 de noviembre. Efectivamente, yo participé en ese acuerdo y tengo muy claro que ese acuerdo señalaba explícitamente que todos debíamos contribuir ni más ni menos a restaurar el orden público, la seguridad. Y yo lo que he visto desde entonces, y no solamente yo, sino que mucha gente, es una actitud, a lo menos en una parte muy significativa de la oposición, que no es coherente ni con el compromiso que se asumió, ni con las cosas que han venido pasando en el país. Habían pasado muy pocos días desde que firmamos ese acuerdo y la oposición acusa constitucionalmente al presidente de la República, ni más ni menos que para destituirlo. ¿Y qué decir? ¿Cuál es la actitud que la oposición tiene respecto de las autoridades que hacen esfuerzos precisamente por restablecer el orden público? Yo creo que hay sectores que efectivamente están apostando a una situación de ingobernabilidad y a nosotros nos parece por lo mismo que el camino del rechazo es un camino, insisto, más seguro, democrático e institucional para generar los cambios que la Constitución necesita. Senador, imagino que usted ha visto las encuestas donde la población estima sobre un 72% quiere precisamente una nueva Constitución. ¿Cree que es una jugada política arriesgada, pensando en que la mayoría de la gente, por lo menos lo dice las encuestas, sí quiere avanzar en ese sentido? Mire, yo no tengo entre paréntesis problema alguno con que abramos un proceso constitucional muy de fondo donde abordemos todos los cambios que la Constitución requiere. Por lo tanto, no tenemos una diferencia en ese sentido. Sí tenemos hoy día una diferencia muy significativa en relación a cuál es el mejor camino, cuál es el mejor procedimiento para cumplir con ese propósito. Cuando nosotros decimos que vamos a rechazar, no estamos diciendo que vamos a bloquear la conversación constitucional. Por el contrario, estamos diciendo que tiene que tener lugar en un espacio democrático distinto a aquel que plantea la oposición. Me imagino que está hablando, senador, me imagino que está hablando del Congreso, institucional del Congreso. Bueno, por supuesto, porque objetivamente hablando, en todas las democracias, el espacio institucional, ya sea con este o con el futuro Congreso, es aquel donde deben realizarse los cambios a la Constitución. De alguna manera, la Convención o la Asamblea Constituyente es un procedimiento que podríamos denominar excepcional. Pero cuando establecimos este compromiso el 15 de noviembre, dejamos claramente establecidos que habían dos caminos, habían dos opciones, tanto la del rechazo, tanto la del apruebo, que eran ciertamente ambas válidas y en consecuencia la ciudadanía debería escoger cuál es el mejor camino, cuál es el mejor derrotero precisamente para alcanzar ese objetivo. Senador, pero de todas maneras esto debilita de alguna manera al presidente de su partido, Mario Desbordes, quien ha sido un promotor para el cambio de la Constitución. De ninguna manera. Nosotros se lo planteamos, incluso conversamos ciertamente con él. Yo converso con Mario virtualmente todos los días. Mario efectivamente ha jugado un rol muy importante en todo este proceso y él mismo fue el que señaló que en Renovación Nacional íbamos a tener libertad de acción. Y más aún, él ha señalado que desde el punto de vista público, como él es el presidente del partido y por lo tanto de todos nosotros, él va a mantener una política de neutralidad. En Renovación Nacional hay gente que está en el apruebo, hay gente como yo que está con mucha convicción en el rechazo
y hay otros que están en un proceso de reflexión. Y me parece que eso habla muy bien de nosotros como un partido grande, como un partido amplio, como un partido democrático, donde todas las posiciones se respetan. ¿Cuánto de esta decisión o de este clima ha contribuido también la presidenta de la UDI o la UDI, que en definitiva ha manifestado el rechazo desde el comienzo? Y por cierto también esto que se ha llamado... A ver, la presidenta de la UDI dijo que era el único partido de derecha que iba quedando. Esa fue la crítica, digamos, de frentón a su propio sector. Está el factor José Antonio Kast. ¿Cuánto de derecharización se está viviendo hoy día en Chile Vamos respecto de lo que había, por ejemplo, hace un mes? José Luis, mire, con toda franqueza, yo creo que en esta decisión que hemos adoptado en Renovación Nacional y que de alguna manera he adoptado yo también después de un proceso de reflexión, ha tenido cero influencia los planteamientos que pueda formular el exdiputado Kast o la presidenta de la UDI. Esto ha sido un proceso que hemos llevado, por lo menos en mi caso, con mucho contacto con los dirigentes de Renovación Nacional a lo largo de todo el país. Y creo que este proceso de reflexión no solamente ha afectado a Renovación Nacional, sino también a Evópoli. Y más aún, yo le diría que a un sector muy amplio de la centro-derecha, de la ciudadanía, de la gente de orden, que vota habitualmente por nosotros. Y por lo tanto no ha habido ninguna influencia. Esta es una convicción muy profunda. Nosotros, vuelvo a decir, vamos a jugarnos por el rechazo, pero lo vamos a hacer siempre desde una óptica constructiva. Hay personas, yo no me identifico con ellos, que creen, por ejemplo, que no se necesita una nueva Constitución o que a la Constitución hay que dejarla tal cual. Yo mismo, José Luis, he propiciado reformas muy sustantivas a la Constitución, ni más ni menos el cambio del régimen político, y he venido trabajando por ello hace bastante tiempo. De manera que yo veo una diferencia entre nuestro rechazo y el rechazo que pueden tener otros sectores de Chile Vamos. Ahora, dar a conocer esta decisión de rechazar una nueva Constitución justo el día de hoy, ¿tuvo que ver o de alguna manera influyó lo que ha ocurrido con la PSU y estas manifestaciones tan violentas? Mire, a ver, la verdad que esta es una decisión que veníamos, como corresponde, nosotros conversando y decantando hace bastante tiempo, pero por supuesto, porque lo que ocurre con la PSU tiene que ver precisamente con el clima que algunos sectores están empeñados en instalar en el país. Es una demostración más, lo mismo que ocurre con las amenazas respecto de lo que podría ocurrir en el mes de marzo. Aquí hay sectores de la izquierda radicalizada que pretenden mantener permanentemente al país sometido a una suerte de extorsión sobre la base de que nuevamente se va a gatillar la violencia o un nuevo estallido. Pero que existan sectores organizados que pretendan bloquear la realización de la PSU, por supuesto que es una señal negativa en el clima que de alguna manera se ha instalado en el país. Y nosotros pensamos es que si de todas las fuerzas políticas hubiera una voluntad clara de oponerse a todas estas expresiones, el clima sería distinto. ¿Pero cuánta responsabilidad le cabe a la moneda, básicamente, en la falta de orden público que tenemos hoy día en el país? ¿Qué se manifiesta en la PSU? ¿Se manifiesta los viernes en la Plaza Italia? ¿Se manifiesta en los incendios, en los saqueos? José Luis, con mucha... ¿Cuál es su crítica al gobierno? Mire, yo creo que el gobierno y particularmente el ministro del Interior tiene que emplearse mucho más a fondo y ser verdaderamente eficiente en lo que es una obligación principal, que es la tarea de restaurar el orden público. Eso significa, por ejemplo, respaldar con fuerza a Carabineros, que no se produzcan situaciones como las del viernes pasado, en que las personas del personal de Carabineros expresaba en estos videos que yo mismo he viralizado, que no contaban, por ejemplo, con la implementación o el instrumental para poder cumplir su trabajo. Y no tienen que dejarse amedrentar, porque mire, la oposición en esto tiene, José Luis, desde mi punto de vista, un doble estándar. Ellos dicen, mire, estamos contra la violencia, queremos que se restaure el orden público, pero cuando hay alguna autoridad, ya sea un ministro del Interior, o sea el intendente de la región metropolitana o acá de Valparaíso, que quiere tomar medidas para restaurar el orden público, entonces la respuesta es, mire, lo vamos a acusar constitucionalmente. Yo creo que esa es una incoherencia muy grande, pero le vuelvo a decir, yo creo que en esto el gobierno tiene que asumir su responsabilidad, porque él, el gobierno y particularmente el ministro del Interior, es la persona que tiene que restaurar el orden público. Perfecto, senador Andrés Salamán, muchísimas gracias por haber conversado con Mega Noticias. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, senador.